Hola, amantes del cine y de lo macabro. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen esos monstruos torpes y hambrientos que tanto nos fascinan? Hoy vamos a desenterrar la historia de uno de los íconos más terroríficos de la cultura popular, el zombi. Acompáñenme en este viaje desde sus orígenes místicos hasta convertirse en la plaga global que conocemos hoy. Nuestro viaje comienza lejos de los apocalipsis cinematográficos, en las ricas tradiciones del folclore haitiano. Aquí, el zombi no era un monstruo devorador de cerebros, sino algo mucho más sutil y aterrador. Una persona privada de su alma y voluntad por un hechicero vudú, conocido como Bokor. Estas figuras trágicas eran esencialmente esclavos. Cuerpos sin conciencia condenados a trabajar sin descanso. Era un miedo profundamente arraigado en la historia y la cultura de la esclavitud en la isla. La idea de perder no solo la libertad, sino la propia esencia, era el verdadero terror. Este concepto cruzó el océano y llegó a Hollywood, donde el cine le dio su primera cara. En 1932, la película White Zombie, protagonizada por el legendario Bela Lugosi, presentó al mundo occidental la figura del zombi haitiano. En esta cinta, los zombis son trabajadores silenciosos y de mirada vacía en una plantación de azúcar, controlados por la voluntad malévola del personaje de Lugosi. No eran una horda, no mordían, no contagiaban a nadie. Eran herramientas, marionetas humanas cuya simple existencia era una pesadilla. Este fue el primer molde del zombi en el cine, una figura exótica y misteriosa, un reflejo de los miedos a lo desconocido y al control mental. Durante décadas, este arquetipo del zombi vudú dominó las pocas apariciones que tuvo en la pantalla. Pero en 1968 todo cambió. Un joven director llamado George A. Romero, con un presupuesto minúsculo y una visión revolucionaria, filmó una película en blanco y negro que redefiniría el terror para siempre. La noche de los muertos vivientes. Romero se deshizo del vudú y de los hechiceros. Sus zombis, o ghouls, como se les llama en la película, eran algo nuevo. Se levantaban de sus tumbas por una razón desconocida, tal vez radiación de un satélite, y tenían un único impulso: alimentarse de la carne de los vivos. Eran lentos, torpes, pero implacables. Y lo más importante, su mordida era una sentencia de muerte que te convertía en uno de ellos. De repente, el zombi ya no era un esclavo, era una plaga. Pero el genio de Romero fue más allá del simple susto. La noche de los muertos vivientes es una potente metáfora social. Encerró a un grupo de desconocidos en una granja y nos mostró que el verdadero monstruo no siempre es el que está afuera, sino las tensiones, el racismo y la desconfianza que surgen entre los humanos cuando se enfrentan a una crisis. El protagonista, Ben, un hombre afroamericano, lucha no solo contra los muertos, sino también contra los prejuicios de sus compañeros de encierro. El final de la película, trágico e impactante, consolidó su estatus como una crítica mordaz a la sociedad estadounidense de la época, en plena lucha por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Romero había creado al zombi moderno, una fuerza de la naturaleza sin mente que saca lo peor, y a veces lo mejor, de la humanidad. El éxito de Romero abrió las puertas a una nueva era. Su secuela, Dawn of the Dead, de 1978, llevó la crítica social a un centro comercial, convirtiendo a los zombis en un reflejo absurdo de nuestro consumismo sin sentido. Los muertos volvían al lugar que más recordaban de sus vidas, deambulando por las tiendas en un trance consumista. El terror se mezclaba con una sátira brillante. La década de los 80 vio cómo el género se liberaba de sus cadenas más serias y empezaba a divertirse. En 1985, El regreso de los muertos vivientes, dirigida por Dan O'Bannon, le dio un giro cómico y punk rock a la fórmula. Estos zombis no solo eran más rápidos y astutos, sino que también hablaban. Su grito lastimero de «cerebros» se convirtió en un cliché instantáneo que, curiosamente, nunca había aparecido en las películas de Romero. La película mezclaba gore, humor negro y una banda sonora increíble, demostrando que los zombis también podían hacernos reír. Esta tendencia a la comedia y la sátira continuó,
y alcanzó su punto culminante en 2004 con Shaun of the Dead. La película británica, dirigida por Edgar Wright, es una carta de amor al género y al mismo tiempo una parodia perfecta. Sigue a dos amigos bastante mediocres que intentan sobrevivir al apocalipsis zombie como si fuera una molestia más en sus vidas rutinarias. Es una comedia romántica con zombies, o rom-zom-com, como la llamaron sus creadores. Demostró que la fórmula del zombie era increíblemente flexible y podía usarse para contar todo tipo de historias, desde el terror más puro hasta la comedia más ingeniosa. Cuando entramos en el siglo XXI, el miedo cambió de nuevo. En un mundo post-11 de septiembre, la ansiedad ya no era sobre el consumismo o la Guerra Fría, sino sobre el terrorismo, las pandemias y el colapso social a una velocidad vertiginosa. Y el zombie evolucionó para reflejarlo. En 2002, 20 Bomb Days Later, de Danny Boyle, nos dio un nuevo tipo de monstruo. Técnicamente no eran muertos vivientes, sino infectados por un virus de la rabia que los convertía en máquinas de matar increíblemente rápidas y salvajes. La lentitud característica del zombie de Romero desapareció, reemplazada por una velocidad aterradora. El peligro ya no se acercaba arrastrando los pies, sino que corría hacia ti a toda velocidad. Esta película revitalizó el género, inyectándole una dosis de adrenalina y realismo que conectó con los miedos de una nueva generación. El zombie rápido había nacido, y aunque generó un gran debate entre los puristas, su impacto fue innegable. Poco después, el remake de The Dawn of the Dead, de Zack Snyder en 2004, consolidó la popularidad de los zombies corredores en Hollywood, combinando la velocidad de los infectados con la mitología clásica del muerto viviente. El apocalipsis zombie se convirtió en un espectáculo de acción de gran presupuesto, y entonces llegó la televisión. En 2010, The Walking Dead se estrenó y lo cambió todo. La serie adaptó el cómic de Robert Kirkman y devolvió a los zombies lentos y clásicos de Romero al centro de la escena, pero en un formato de larga duración. Esto permitió explorar en profundidad el desarrollo de los personajes y la reconstrucción de la sociedad después del colapso. The Walking Dead se convirtió en un fenómeno global, demostrando que el interés por los zombies no era una moda pasajera, sino un pilar de la cultura popular. La serie se centró, como lo hizo Romero en su día, en la idea de que los vivos son a menudo más peligrosos que los muertos, explorando la moralidad en un mundo sin reglas. Desde entonces, hemos visto zombies de todo tipo. Zombies nazis, zombies en la Corea medieval como en la serie Kingdom, zombies que forman ejércitos masivos como en Guerra Mundial Z, e incluso zombies que se enamoran como en Warm Bodies. El zombie ha demostrado ser un lienzo en blanco sobre el que podemos proyectar nuestros miedos más profundos en cada momento de la historia. Entonces, ¿por qué este monstruo sin mente sigue fascinándonos? Porque el zombie es el monstruo perfecto para reflejar a la sociedad. Puede ser una metáfora de la enfermedad, del consumismo, del racismo, de la conformidad, de la guerra o del colapso de la civilización. La amenaza no es un solo monstruo con un plan, como Drácula o Frankenstein, sino nosotros mismos, convertidos en una masa sin rostro y sin propósito que lo consume todo a su paso. El apocalipsis zombie nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos para sobrevivir? ¿En quién nos convertiríamos cuando el mundo que conocemos desaparezca? Desde las plantaciones de Haití hasta las calles desoladas de Atlanta, el zombie ha recorrido un largo camino. Ha muerto y resucitado innumerables veces, cambiando de forma para reflejar los temores de cada generación. Es más que un simple monstruo. Es un espejo oscuro de la humanidad. Y por eso, podemos estar seguros de que, mientras tengamos miedos, el zombie seguirá caminando entre nosotros, en nuestras pantallas, inmortal. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del cine de zombies. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Cuál es tu película o tipo de zombie favorito? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.